Bien, el tema que nos toca hoy a nosotros es justamente hablar un poco de lo que es evaporación. Evaporación es un tema interesante. Quizás la disciplina de operaciones industriales deberían ser en 2 semestres y no solamente en uno, porque justamente no se pueden abordar todos los temas relacionados con operaciones industriales que son importantes para ustedes como ingeniero industrial, ¿verdad? Dentro del tiempo que nos toca, tratamos de resumir y pasar para ustedes la mayor cantidad de información posible en relación a esas operaciones unitarias. Una de las operaciones unitarias que hoy nos toca trabajar es justamente el de la evaporación. Y ese tema es apasionante porque se utiliza en varias industrias de alimentos, ¿cierto?, en nuestro país, y que quizás les toque a ustedes trabajar justamente con uno de estos equipos, o por lo menos gerenciar el proceso donde tenemos una operación unitaria de evaporación. Ahí les pregunto a ustedes, ¿qué es una evaporación para ustedes? ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes de lo que es evaporación? Cuando de estado líquido pasa a estado gaseoso. Cuando yo paso del estado líquido al estado gaseoso, un líquido, lógicamente, y ese líquido puede ser cualquier cosa, cualquier líquido que tenga una presión de vapor menor a la del sólido que está disuelto dentro de ese líquido y que puede justamente llegar a una temperatura de ebullición y vaporizar, formar vapor. A medida que ese líquido se va evaporando, el contenido de ese líquido inicial, o sea, la alimentación, se va concentrando, ¿verdad?, en las sustancias sólidas en su interior, ¿verdad?, o que están disueltas en su interior. ¿Dónde podemos encontrar evaporación prácticamente? O sea, principalmente. Un ejemplo es en la fabricación de azúcar. ¿Cómo se fabrica azúcar? ¿Tienen alguna idea de cómo se hace la fabricación de azúcar? ¿Cómo se realiza esa producción de azúcar? ¿Alguien me puede dar una idea? Y se tritura la caña de azúcar. Sí, perfecto. Después. Se junta el jugo que sale. Se junta el jugo que sale, o sea, vos triturás, pasás por una molienda, ¿verdad? Y ahí pasás por una serie de molinos, justamente de rodillos, que van a comprimir esa caña y van a extraer el jugo. Perfecto. Ahí tengo un jugo que tiene aproximadamente 15 grados Brix, que es una medida de la concentración o el contenido de sólidos disueltos totales en ese líquido, ¿verdad? En este caso, ese jugo tiene 15 grados Brix, que es aproximadamente igual al contenido de sacarosa, que es lo que a mí me interesa obtener justamente de la caña de azúcar. Tengo una concentración de 15 grados Brix. El problema es que cuando yo tengo un jugo de 15 grados Brix, yo no puedo formar cristales de sacarosa a una concentración muy baja. ¿Está bien? Entonces, para ello, para conseguir formar los cristales de sacarosa o los cristales de azúcar, ese mosto, luego una serie de procesos de purificación, ¿sí?, tiene que llegar a los evaporadores. Esto aquí no es un evaporador de azúcar, pero son tachos en donde justamente lo que se hace es vaporizar el líquido, en ese caso, en el caso del caldo de la caña de azúcar, se vaporiza el agua, ¿sí? Entonces la concentración de sacarosa sube de 15 grados Brix hasta 65 grados Brix en el evaporador. Cuando yo llego a una concentración de 65 grados Brix, yo tengo una solución saturada, ¿sí?, de sacarosa en ese líquido. Entonces, un pequeño calentamiento adicional puede justamente llegar a la sobresaturación de ese sólido en ese líquido. Sobresaturando puede darse lugar a la formación justamente de cristales
si yo hago una siembra de un cristal en esa solución sobresaturada? O sea, la evaporación lo que hace es justamente eliminar la mayor cantidad de agua de 15, concentrando de 15 grados Brix hasta 65 grados Brix un líquido, en este caso del caldo, y con esto se puede facilitar el proceso de justamente de producción de azúcar. Eso vamos a ver más adelante en procesos industriales, detalles de la fabricación de azúcar. Entonces, esta operación unitaria puede usarse para varios procesos en donde yo necesito eliminar agua, por ejemplo, u otro solvente. Puede ser otra sustancia y no necesariamente agua lo que yo tenga en mi sistema, ¿ok? Pero generalmente, pues en el caso de alimentos y lo que trabajamos aquí, generalmente hacemos evaporación para eliminar agua del proceso. Entonces, ¿qué es la evaporación? Es una operación unitaria de separación parcial del disolvente, ¿verdad? Pues el líquido, mediante ebullición de una disolución que contiene un soluto, o sea, un sólido o una sustancia que no es volátil, que no se evapora, como en el caso de la sacarosa, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, normalmente el calor que se requiere para generar eliminar esa agua o ese líquido por evaporación, justamente proviene de varias fuentes de calor. Una de esas fuentes de calor puede ser una resistencia eléctrica que calienta una superficie, ¿cierto?, que está en contacto con el líquido a evaporar, o bien también mediante el uso de vapor, ¿sí?, que transfiere justamente su calor a una superficie y a través de esa superficie se calienta el líquido que yo necesito evaporar. Vean aquí, la sustancia, en este caso el vapor, no entra en contacto directo con la solución que yo necesito evaporar, ¿ok? Entonces lo que yo hago es justamente a través de un intercambiador de calor donde haya una superficie intermedia, yo transfiero el calor al líquido, ¿verdad?, para que este líquido pueda ser evaporado. ¿Está bien? Aquí vemos un ejemplo de un evaporador, ¿sí? Este evaporador es un evaporador de tubos horizontales. Estamos viendo aquí en la parte inferior una zona que se denomina zona de calandria, ¿sí? Y esta zona de aquí arriba es una zona donde se separan el líquido y el vapor. Entonces, con este equipamiento, básicamente, lo que yo hago es lo siguiente. Tengo una alimentación o un líquido que yo necesito calentar y evaporar que ingresa, ¿verdad?, dentro del sistema, ¿sí? Ese líquido puede circular por el exterior o por el interior de los tubos, va a depender de la forma como está disponible ese equipamiento, ¿verdad? Imaginemos lo siguiente aquí, ¿verdad?, que dentro de estos tubos ingresa vapor de calefacción, ¿sí? Y por un extremo o por los extremos se condensa justamente ese vapor que ingresó, que pasó a través de esos tubos de calefacción. El líquido que yo necesitaba concentrar estaba en la parte externa de esos tubos. El vapor de dentro de los tubos transfirió justamente su calor a ese líquido y por la parte superior yo obtengo el vapor proveniente del líquido y en la parte inferior yo recojo finalmente el líquido concentrado. ¿Está bien? Entonces, esto es un esquema básico de cómo funciona un evaporador. Entonces yo tengo una disolución diluida inicial, ¿sí?, disolución diluida. Entonces yo tengo como producto de mi evaporación una disolución concentrada y por otro lado yo obtengo justamente un disolvente evaporado, o sea, un vapor proveniente del líquido para como lo que se concentra justamente el sólido dentro del líquido. Como les dije el ejemplo, el caldo de sacarosa tiene 15% de sacarosa y necesito concentrar esa sacarosa hasta un 65% para el caso de la fabricación de azúcar.
Bueno, preguntas hasta aquí, señores. Donde yo utilizo justamente la evaporación en numerosas industrias, en numerosas aplicaciones. En la industria de alimentos, concentración de jugos, de caldo de caña de azúcar, como les dije. También puedo evaporar agua de la leche, con eso obtengo una leche condensada, por ejemplo. Puedo concentrar la leche a una concentración elevada para obtener después leche en polvo, por ejemplo, entre otras aplicaciones. En la industria química yo puedo usar el proceso de evaporación justamente para concentrar residuos, por ejemplo, en la industria de papel y celulosa. En la industria de papel y celulosa yo utilizo un licor que justamente lo que hace es separar la lignina de la madera, y tengo un líquido que yo necesito concentrar para que posteriormente pueda recuperar las sustancias que están dentro de ese líquido, ¿sí? Y reutilizarlo en el sistema. También puedo usar evaporación en la producción de hidróxido de sodio, nitrato de amonio, cloruro de calcio, una serie de sales que se forman por precipitación, ¿sí? O sea, reaccionan y precipitan, y yo necesito eliminar esa agua y concentrar, por ejemplo, estas sales en agua o en una solución determinada. ¿Está bien? Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que yo puedo dar en evaporación para la industria. Bien, ¿cómo se da esa evaporación básicamente? O sea, yo puedo hacer esa evaporación considerando justamente un intercambiador de calor. ¿Está bien? Vean aquí en esta figura de aquí arriba, tengo un fluido V que está en azul. Es un fluido que se encuentra frío, que circula en el interior de un tubo. A medida que el líquido va atravesando, pasando por ese tubo, vean cómo va cambiando el color de la flecha hasta llegar a un fluido caliente. O sea, el fluido líquido frío ¿verdad? Va absorbiendo calor justamente de otro fluido que pasa por el exterior de los tubos. Tengo un fluido A que ingresa aquí. La alta temperatura transfiere su calor a través de la superficie del tubo, superficie externa del tubo, al líquido V que se va calentando. Y a medida que va circulando dentro del intercambiador, el líquido A, que originalmente era calefactor, se va enfriando. ¿Está bien? Ese fluido puede ser un líquido caliente o puede ser un vapor, ¿verdad? Como en la mayoría de los casos. Bien, tenemos que diferenciar dos tipos de calores que se encuentran principalmente en procesos de evaporación. Hay lo que se llama un calor sensible, que es una cantidad de calor que absorbe o libera un cuerpo sin que ocurran, dice, cambios en su estado físico. O sea, es un calor que absorbe, pero que no hace que se transforme, por ejemplo, el líquido en vapor. ¿Está bien? Es un calor adicional, pero que no promueve cambio físico de esa materia. Ya en el caso del calor latente, es la cantidad de calor que yo necesito justamente para vaporizar, por ejemplo, un solvente, como por ejemplo agua. ¿Está bien? Entonces, un vapor saturado, un vapor de agua, transfiere su calor, dice, en forma indirecta, ¿verdad? A través justamente de estos intercambiadores, y cuando ese vapor se va enfriando, se transforma lógicamente en líquido condensado, ¿verdad? O en un vapor condensado, forma un líquido a la salida. ¿Por qué? Porque transfirió justamente su calor latente, ¿sí? Para convertirse de vapor a líquido nuevamente. Aquí vemos otro tipo de un condensador, ¿verdad? Que es un intercambiador de calor también, de tubos, ¿sí? De un solo paso. Entonces yo tengo la alimentación por un lado, ¿sí? En forma de vapor. Ese vapor ingresa dentro de una carcasa. Esa carcasa en su interior tiene tubos, ¿verdad? Que están justamente unidos por los extremos por medio de una placa perforada. ¿Está bien? Entonces, yo tengo en la parte exterior de esos tubos, estoy ingresando con vapor. Ese vapor va a transferir el calor para el líquido que está pasando dentro del tubo. O sea, tengo una entrada de líquido, ese líquido ingresa a esta cámara B, de esa cámara B ingresa a través de los tubos, ¿sí?
Y por otro lado, yo tengo aquí en la cámara D1 la salida del líquido concentrado. El vapor transfirió su calor latente, ¿verdad?, a través de esa superficie y finalmente condensa, ¿verdad?, ese vapor, y ese líquido puede ser reutilizado para formar nuevamente vapor. ¿Está bien? Entonces, esto es el esquema básico, ¿verdad? Y qué es lo que sucede dentro de un intercambiador de calor y por sobre todo dentro de un evaporador también. Bien, dentro de evaporación, lo que me interesa es que este intercambiador, lógicamente, transfiere o sea, se da la transferencia de calor a una solución, esa solución llega a la ebullición, ¿sí? Y el vapor se condensa, como dijimos anteriormente. La cantidad de calor que se transfiere del vapor al líquido que yo necesito evaporar está dado por esta fórmula que ustedes ya conocen, ¿sí? Que donde Q es igual a la cantidad de calor del intercambio, U es el coeficiente global de transferencia de calor, A el área del intercambiador, y delta T es justamente la diferencia de temperatura que existe entre el líquido y el vapor en ese intercambiador. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula universal de transferencia de calor, y como les dije, depende del coeficiente global de transferencia de calor que está justamente asociado al tipo de líquido que yo necesito calentar también. ¿Ok? Bueno, ahí como les dije, el coeficiente global de transmisión de calor es el término U, ¿sí? Es necesario conocer, como dijimos, ese valor del coeficiente de transmisión de calor, porque en función de eso vamos a ver cuál es la cantidad de calor que tengo que utilizar, ¿verdad? Es importante también, lógicamente, ver cuál es el tipo de material que voy a utilizar en las tubulaciones para poder promover la transferencia de calor, ¿sí? En esas tubulaciones. El coeficiente global de transmisión de calor está influenciado por muchos parámetros, como por ejemplo la velocidad con que se mueve el fluido dentro de esos tubos. Cuando la velocidad de movimiento de ese fluido dentro de los tubos es mayor, hay turbulencia, entonces aumenta justamente la transferencia de calor dentro de ellos. En algunos casos, el proceso de evaporación promueve justamente la formación de incrustaciones dentro de las tuberías, y esas incrustaciones reducen justamente esa transferencia de calor entre el lado externo de la tubería y el lado interno de la tubería que contiene, por ejemplo, el líquido a evaporar. ¿Está bien? Entonces, hay varios parámetros que pueden afectar esa transferencia total o global de calor dentro de un equipamiento. Esa superficie de evaporación, ¿sí? Normalmente en los evaporadores es una superficie fija, ¿sí? Ya existen estándares para tanta cantidad de vapor, cuánto es la dimensión de esos tubos y también de la carcasa, ¿sí? Y como les dije, esas áreas superficiales pueden sufrir incrustaciones también que afectan justamente el proceso. Bien, la diferencia de temperatura es la diferencia, como les dije, entre la cámara de calefacción y la temperatura de la cámara de evaporación. O sea, la diferencia que existe entre el vapor, o sea, la zona de vapor y la zona de líquido dentro de la tubulación. ¿Está bien? Y esa diferencia de temperatura justamente me da, o me muestra cuál es la cantidad, o me va a dar la cantidad justamente de calor que se está transfiriendo dentro de ese proceso. ¿Alguna pregunta, señores, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, dentro de un evaporador, yo tengo que considerar algunos puntos importantes que pueden afectar justamente esa transferencia de calor. Las concentraciones, dice que la evaporación concentra el líquido, aumenta la densidad, la viscosidad, y con eso también aumenta el punto de ebullición del líquido. Entonces, lógicamente, yo voy a necesitar mayor cantidad de calor a medida que se va concentrando
el líquido porque ese líquido va a aumentar su densidad y va a aumentar su viscosidad, y eso debe ser considerado porque la temperatura de un evaporador es probablemente diferente a otro que está acoplado en serie con él. ¿Está bien? Entonces necesito saber justamente cómo se va concentrando y cómo va cambiando esa característica del líquido dentro del evaporador. Cuando está muy concentrado, el coeficiente global de transferencia de calor se reduce también, ¿sí? A medida que se va concentrando, se puede llegar entonces a la saturación de ese líquido, como había mencionado en el caso del caldo de caña de azúcar, ¿sí? Y se puede dar la formación de cristales. Por eso es importante ver hasta cuánto yo puedo concentrar en un evaporador sin que se forme cristales. Si la intención no es formar cristales, yo tengo que proceder a parar el proceso de evaporación hasta el límite de una concentración máxima, donde no se promueva la formación de cristales y consecuentemente la incrustación dentro de ese evaporador. Los evaporadores, ¿cómo hay transferencia de calor? Y esa transferencia de calor tiene que calentar el líquido y llegar a transferir la cantidad de calor latente para que pase al estado de vapor. Generalmente se demora un tiempo, ¿está bien? Entonces yo requiero generalmente mayor cantidad de tiempo para que se evapore un líquido, una masa determinada. La evaporación, y se debe escoger bien un evaporador en función justamente a los productos que voy a obtener o que voy a trabajar. Si mi producto o mi caldo o mi líquido es muy sensible a elevadas temperaturas, yo tengo que reducir al máximo el tiempo de exposición de ese líquido al calor, ¿sí? O bien lo que yo puedo hacer es ¿qué cosa? Para bajar el punto de ebullición, yo lo que hago es generar vacío dentro del evaporador. Ese vacío hace reducir la temperatura de ebullición del líquido y consecuentemente se evapora a una temperatura inferior a la temperatura de ebullición normal, a la temperatura ambiente, a la atmósfera, perdón. ¿Está bien? Entonces, es importante justamente considerar esto. Los productos sensibles requieren menos temperatura y tiempos de exposición al calor más cortos para justamente evitar que se degrade ese producto. ¿Dónde vemos ese caso? ¿Dónde yo puedo encontrar productos sensibles al calor? ¿Alguna vez no tomaron jugo de naranja que pasó por concentración y tenía un sabor a quemado ese jugo de naranja? Seguro que les pasó ya eso, ¿verdad? Entonces, normalmente en ese caso, el jugo de naranja justamente es un producto que es muy sensible a la temperatura y que requiere segundos, ¿verdad?, para conseguir evaporar sin que se altere la calidad de ese jugo de naranja. En frutica, que es una planta que se encuentra en Itapúa, justamente es tiene esa planta y ellos procesan jugos de naranja, jugo de pomelo, y hacen concentrado de esos jugos. Y para eso usan un tipo de evaporador específico que hace que el tiempo de retención dentro de esos equipamientos sea el mínimo posible, segundos. Con eso justamente lo que se logra es que no se descomponga el líquido, pero que sí se evapore la mayor cantidad posible de agua. ¿Está bien? Otro problema que debemos considerar en la evaporación es justamente la formación de espuma. Si yo tengo espumas dentro de mi equipamiento, imagínense que tengo el líquido aquí, ingresó el líquido, tengo el intercambiador está pasando vapor a través de él, está calentando el líquido, entonces el líquido se va concentrando. Si yo tengo espuma en ese líquido, ¿qué va a pasar? Esa espuma va a arrastrar con el vapor una cantidad de líquido, y eso no es de mi interés como industrial. Mi interés es que el líquido concentrado salga por la parte inferior y el vapor sea separado. Por eso yo tengo esta cámara de separación líquido-vapor. Entonces, esa cámara líquido-vapor normalmente se dimensiona para que la espuma no sea posible o no arrastre el líquido concentrado para afuera con el vapor. ¿Está bien?
Puedo utilizar antiespumante dependiendo, lógicamente, del tipo de producto que estoy utilizando o estoy trabajando. Bien, esa espuma puede ser muy inestable, ¿verdad? O puede ser estable. O sea, cuando tengo una espuma muy inestable, esa espuma se disuelve fácilmente en el líquido de vuelta, entonces no hay mucho problema. El problema es cuando esa espuma es persistente, ¿sí? Y es de difícil eliminación. Ahí voy a tener que recurrir a una serie de productos probablemente para eliminar esa espuma. Esa espuma se forma básicamente ¿por qué? Porque hay lógicamente gases disueltos, además de vapor, hay gases disueltos dentro del líquido, ¿sí? Que justamente lo que hacen es promover la formación de espuma dentro del líquido. ¿Está bien? Y como les dije, ideal es usar antiespumante, bajar el nivel del líquido dentro de esa cámara de líquido-vapor para favorecer la separación de espuma y justamente reducir la intensidad de la ebullición también. Otros problemas que tengo que considerar son las incrustaciones, ¿sí? Diferentes tipos de incrustaciones, que puede ser material en la superficie del evaporador, cuya solubilidad aumenta con la temperatura. O sea, si aumenta la temperatura, yo puedo disolver esos materiales que se incrustan en la superficie. Existen otros materiales que son insolubles o cuya solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura. O sea, se va precipitando más y se va formando más cristales cuando aumenta la temperatura porque se evapora más líquido. Entonces, esos materiales depositados en la superficie del evaporador pueden justamente promover corrosión y puede afectar los diferentes, o sea, el rendimiento de mi equipamiento, y tengo que pagar indefectiblemente para sustituir tubulaciones, por ejemplo, dentro del equipamiento. ¿Está bien? Y la presencia, lógicamente, de incrustaciones disminuye justamente la tasa de transferencia de calor en los equipamientos. Y tengo que considerar también, lógicamente, cuál es el tipo o la calidad del producto que yo necesito obtener dentro de esos evaporadores. Algunos equipos son de bajos costos, ¿sí? Y no requieren temperatura muy elevada, por ejemplo, en función, lógicamente, del producto que yo voy a obtener. Debo considerar justamente el tiempo de retención, cuánto tiempo va a estar el producto en contacto con la temperatura y si eso afecta o no afecta. Y si yo necesito aumentar o reducir justamente el número de evaporadores dentro de mi sistema. Y lógicamente el tipo de producto me define cuál es el tipo de material de construcción. O sea, yo puedo utilizar acero al carbono, puedo utilizar inox, por ejemplo, en las tubulaciones, va a depender justamente del tipo de producto. Generalmente la parte que entra en contacto con, por ejemplo, alimentos o líquido alimenticio está recubierto por material de acero inoxidable. Bien, volvamos rápidamente entonces al evaporador. El evaporador, como dijimos, es un intercambiador, ¿sí? Tiene una coraza, ¿verdad? Y tiene tubos en su interior también, ¿verdad? Como les dije, existía una cámara de calefacción, donde están los tubos, por donde pasa el vapor, por ejemplo, y existe una cámara de separación de líquido y de vapor. Bien. Los tipos de evaporadores, existen diferentes tipos de evaporadores que pueden ser utilizados, y esos varían justamente en función del tipo de líquido que voy a trabajar también, ¿sí? De la viscosidad, de la densidad de ese líquido, y el área de transferencia de calor varía justamente en función del tipo de fluido que voy a trabajar. Es importante resaltar que dentro de ese equipamiento yo tengo que evitar al máximo que el vapor arrastre el líquido concentrado, ¿sí? La espuma o el vapor arrastren el líquido concentrado y que el líquido concentrado sea separado fácilmente por gravedad en la parte inferior del equipo. Existen varios tipos y formas de clasificar los tubos. Pueden ser, por ejemplo, una clasificación de la disposición que tienen los tubos. Pueden ser tubos horizontales, ¿sí? Cuando los tubos en la calandria o en el intercambiador están dispuestos de forma horizontal,
o también esos tubos pueden estar dispuestos de forma vertical. Y una clasificación también muy importante, que es la que más se utiliza hoy en día, es la que habla sobre el movimiento de los líquidos. Entonces, esa clasificación de los evaporadores puede darse en función de cómo circula ese líquido dentro de los tubos o dentro del equipamiento. Puedo tener un evaporador de circulación natural. Entonces, ¿qué pasa en la circulación natural? Aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, el líquido va cambiando su densidad porque se va formando vapor justamente. La viscosidad también se reduce o se altera y consecuentemente esa diferencia de densidad hace que el líquido pueda circular dentro del equipamiento. En algunos casos, cuando ya tengo un líquido muy viscoso y que me es difícil mover por acción de variación de la densidad como la circulación natural, entonces yo requiero una circulación forzada. Entonces en ese caso yo requiero justamente de equipamiento externo. Puedo utilizar una bomba para justamente promover la circulación del líquido dentro del equipamiento y con eso se promueva la vaporización. Cuando yo aumento la velocidad de movimiento del líquido dentro del equipamiento, yo promuevo justamente una mayor transferencia de calor. Es la misma cosa que cuando yo estoy queriendo enfriar, ¿verdad?, mi café con leche, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago a veces? No me pongo a soplar el café con leche, pero lo que hago es agitar, hago que haya movimiento del líquido y consecuentemente con eso la transferencia de calor con el aire en este caso, ¿verdad?, es mucho mayor y entonces se enfría mucho más rápido mi café con leche. ¿Ok? De la misma forma, yo necesito hacer la circulación de esos líquidos para que la transferencia de calor sea importante, o sea, y se influya en esa velocidad de transferencia de calor justamente. Evaporador de película. ¿Qué pasa en la evaporación de película? La evaporación de película básicamente consiste en líquido, ¿verdad? Dentro de una tubulación se forma un anillo o una pequeña película o film, ¿verdad?, que tiene vapor, agua, ¿sí? Y esa pequeña película está en contacto con una superficie caliente. Sin embargo, el líquido que se evapora no se calienta, o sea, no se evapora aquel líquido que está en contacto principalmente con la superficie del sólido, sino que se va evaporando justamente en esa capa, en esa lámina o en esa película que se va formando. ¿Ok? Vamos a ver eso más adelante con más detalle. Bien, los tubos horizontales están viendo aquí en la imagen ustedes, ¿verdad? Tengo la alimentación por un lado, ¿sí?, del líquido que yo necesito evaporar, o la solución a evaporar. Esa solución está hirviendo la parte externa de los tubos, o sea, está por fuera de los tubos. Tengo el ingreso del vapor de agua en esta tubulación, ¿sí? Ingresa por aquí, la caja de vapor. Esta caja de vapor está conectada a una placa. Esa placa tiene montada sobre esa placa una serie de tubos. Por el interior de los tubos ingresa el vapor, transfiere su calor al líquido, ¿sí? El líquido se evapora y forma vapor que sale por un extremo superior. Y el líquido condensado, o sea, el vapor que condensa, se separa por esta cámara y se purga ese condensado. Ya después de un tiempo, después de que haya pasado el proceso o la etapa de evaporación, yo tengo ¿qué cosa? Tengo ya la solución concentrada en ese extremo. ¿Ok? Bien, ¿cuál es una de las características de ese tipo de equipamiento? Normalmente son chapas de acero, los que se utilizan, o acero de hierro. Va a depender lógicamente del producto que yo estoy queriendo tener. El diámetro varía de 2 a 3 metros un diámetro es de aproximadamente 2 metros y una altura de 3 a 4 metros de altura, ¿cierto? Los tubos tienen entre 2 y 3 centímetros de diámetro, o sea, no es muy grande el tamaño de esos tubos por donde va pasando el vapor. ¿Ok? Entonces esa es la forma, la disposición de los intercambiadores de tubos cortos horizontales. Esta imagen que ustedes están viendo aquí es en el caso de los tubos cortos verticales, que normalmente son utilizados también en la industria azucarera. Y de la misma forma, vean aquí, tengo la alimentación, o sea, el líquido que yo necesito concentrar. El líquido ingresa
en esta zona de calandrias donde está la tubulación, y vean que en la parte central yo tengo una abertura, o sea, un espacio o una tubería por donde el líquido circula. ¿Bien? Vean aquí, en el caso de evaporador de tubos verticales, el líquido que yo necesito evaporar ingresa a través del tubo. Y en este caso, por la parte exterior del tubo, está circulando el vapor de agua que yo necesito calentar. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia principal entre uno y otro tipo de equipamiento. El vapor de agua ingresa a una cámara, calienta los tubos por el exterior, ¿sí? Y finalmente se condensa ese vapor. Esa transferencia de calor, ¿verdad?, transfiere el calor al líquido que está circulando por el interior del tubo. Entonces el líquido está haciendo esto: entra, sale del tubo, entra, sale del tubo, entra. A medida que se va calentando, se va formando vapor y el vapor sale por la parte superior del equipamiento. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, señores? ¿Alguno que no entendió cómo funciona este intercambiador de tubos verticales cortos? Se entendió, profe. Perfecto. Todos estos materiales están en los libros de McCaley, en el libro de Banchero, en el Vianocom, en el Brown, que están disponibles en nuestro classroom. ¿Está bien? Entonces van a encontrar la descripción de estos equipamientos sin ningún problema. Bien. Ven aquí cómo está dispuesto nuestro tubo. O sea, vean que los tubos están cubiertos por el vapor, en este caso, ¿sí? Y veamos cómo tenemos en este tipo de evaporador de tubos verticales, pero de tipo cesta. ¿Está bien? Vean la disolución del líquido que yo necesito concentrar. Está en la parte externa de esta cesta. Y vean que a través de esa cesta que va pasando justamente el vapor. ¿Está bien? Entonces el líquido queda por la parte externa de estos tubos, pero se forma una cesta. O sea, ¿qué significa eso? Está separado el elemento, queda como si fuese colgado como una cesta dentro del equipamiento sin que haga contacto directo con las paredes. ¿Está bien? Entonces el vapor ingresa, intercambia calor, transfiere su calor al líquido y posteriormente condensa. El líquido concentrado después es retirado por la parte inferior y por la parte superior, con esa cámara de vapor, se separa el vapor y es reutilizado o no ese vapor dependiendo de qué es lo que se necesita. ¿Dónde normalmente encuentro este tipo de evaporadores, tubos verticales de tipo cesta? Yo puedo tener este equipamiento en los cristalizadores, por ejemplo, ¿sí? Porque es mucho más fácil separar los cristales o promover la sobresaturación de una solución para posteriormente formar cristales, ¿eh? Esta disposición de la cesta en la parte central y en la parte lateral, donde circula el líquido, facilita justamente que en caso de que se formen los cristales yo pueda separar fácilmente esos cristales, y se facilita un poco más también justamente la limpieza del evaporador, porque yo puedo desmontar esto fácilmente, ¿sí? La cesta de calefacción, y consecuentemente favorecer mi proceso de limpieza y mantenimiento. Bien. Profe, entonces, ese funciona más o menos como el horizontal. Este funciona como el horizontal en el sentido de que el vapor entra por el tubo. Vamos a ver el horizontal. El vapor ingresa en una cámara, atraviesa dentro de los tubos, transfiere su calor, pero vean aquí lo siguiente. La acumulación ocupa prácticamente todo el ancho o el diámetro de mi evaporador. ¿Está bien? Tengo los tubos unidos a la carcasa principal del equipamiento. Ya en el caso de cesta, vean aquí, yo tengo sí el vapor que circula a través de esa cesta, por los tubos transfiere su calor, pero no tengo una unión, no está pegado a la carcasa principal. Esos tubos no están todos conectados a la carcasa principal. ¿Está bien? Esa es la diferencia principal. En este caso, en el caso de evaporador de tubos horizontales, yo puedo correr el riesgo de que si sobresaturo, ¿verdad? O sea, evaporo de más el líquido,
yo puedo comenzar a promover cristales y se van a incrustar toda la superficie del tubo con cristales. ¿Está bien? Entonces, este tipo de equipamiento promueve la evaporación, pero no puedo utilizarlo si quiero trabajar con soluciones sobresaturadas. ¿Está bien? Porque puedo formar cristales. En este otro no, en este otro se puede sobrecalentar, ya que el líquido va a estar en la parte exterior y voy a poder separar ese líquido fácilmente también en los costados. ¿Está bien? Esa es la diferencia principal entre ese equipamiento de tipo cesta y el de tipo horizontal que vimos anteriormente. Bien, dijimos que la clasificación de esos evaporadores puede darse justamente por dos formas, ¿verdad? La disposición de tubos horizontales o verticales, o bien puedo tener también dependiendo de la circulación o el movimiento del líquido. En la evaporación por circulación natural, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo básicamente en eso? Hay, como les dije, una variación de la densidad, y esa variación de la densidad justamente promueve el movimiento del líquido, ¿sí? Porque cuando yo llego a ebullición, ese líquido justamente va a variar la densidad y consigo que justamente el líquido se mueva dentro de mi evaporador y que pueda pasar a través de los tubos, por ejemplo. ¿Está bien? Un evaporador común para este tipo es el de roller, ¿verdad? Que estábamos viendo aquí, que es de tubos cortos horizontales, justamente donde la superficie de calefacción, todo esto que está aquí, con el tubo central abierto, esto se llama calandria. Entonces, la calandria es donde tengo la cámara por donde pasa el vapor y que tienen los tubos que atraviesan esa cámara. Entonces, el líquido va circulando, pasa por la parte central, que es una abertura, y va recirculando dentro de esos tubos. Esa circulación natural, como les dije, depende de la densidad de mi líquido y si yo voy a conseguir hacer eso. No es ideal, lógicamente, para líquidos que son muy viscosos. ¿Está bien? Entonces, una de las características justamente de este tipo de circulación natural, ¿qué pasa? El líquido, ¿verdad?, va ascendiendo por la tubulación. Aproximadamente al 2/3 de ese tubo, esa es la altura en la que llega el líquido. Normalmente el líquido tiene que mojar, si posible, una gran cantidad de la superficie de ese tubo interno, ¿verdad? La superficie interna de ese tubo. Y después, lógicamente, se va formando el vapor que va a separarse. Si yo tengo mucho líquido saliendo a alta velocidad de la tubulación, ¿qué va a pasar? El líquido se va a proyectar, va a llegar hasta la cámara de vapor, ¿sí? Y si esa cámara de vapor no es suficientemente elevada, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? El líquido va a ser arrasado por el vapor y va a salir con el vapor producido, que es lo que a mí no me interesa. Entonces, por eso la cámara de vapor a veces tiene una especie de placa que justamente promueve el caso, se ve la proyección del líquido. Ese líquido va a chocar contra una placa y va a caer de vuelta en el sistema, en cuanto que el vapor va a ser separado por la parte superior. Bien, entonces aquí tenemos la calandria, ¿verdad?, que son los tubos dentro de esa cámara. Estas son las características que normalmente se aplican para calandrias utilizadas en la industria azucarera, ¿verdad?, como por ejemplo tubos de 50 milímetros de diámetro, exterior 1.5 a 2.5 milímetros de espesor de esas tubulaciones, y tienen una longitud variable de 2.5 a 4 metros de longitud. O sea, no es tan pequeño también, o sea, da la impresión de que son tubos cortos, o sea, en la imagen, pero pueden llegar hasta 4 metros de longitud. Son tubos cortos si vamos a comparar con otros tipos de evaporadores en que los tubos son de 6, de 10 o de 11 metros de longitud. Por eso son denominados tubos cortos, ¿ok? Pero como ven, puede ser de 2.5 a 4 metros de longitud. Y como les dije, los tubos deben estar mojados entre 1/3 y 2/3 de la altura de esa tubulación interna para que no haya tanta proyección del líquido hacia la cámara de separación de vapor. Esta cámara de evaporación, o cámara de separación de vapor, normalmente tiene 2.5 veces la altura
de mi calandria. O sea, si mi calandria tiene tubos de 4 metros, ¿verdad? Este espacio tiene que ser por lo menos el doble, ¿verdad?, de la longitud total de mis tubos para que yo pueda separar bien el líquido del vapor. ¿Ok? Bien. Además de la circulación natural, yo puedo promover la circulación forzada cuando principalmente trabajo con líquidos viscosos, ¿verdad? Y cuando los líquidos tienden a formar incrustaciones, o sea, lo que yo hago con forzar el movimiento de ese líquido dentro del equipamiento es justamente ¿qué cosa? Que no le dé tiempo para que se precipiten o se incrusten, ¿verdad? O se incrusten soluciones, o sea, sólidos sobre esa superficie. Entonces, si yo fuerzo el paso y se agita rápidamente el líquido, eso va a justamente promover mayor velocidad de fluido y mayor transferencia de calor dentro del equipamiento. Entonces, para fluidos viscosos principalmente y aquellos que tienden a formar incrustaciones. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona eso? Vean aquí, yo tengo aquí una alimentación. Esta alimentación va a ser bombeada, vean aquí, por la parte externa de un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, el líquido va a ingresar aquí, ¿ok? Va a tomar calor ese líquido del vapor que está ingresando en el intercambiador y después va a ingresar el líquido a alta temperatura dentro de mi sistema de evaporación, dentro de mi carcasa. ¿Dónde se da la ebullición del líquido? No se da la ebullición prácticamente aquí. Hay formación de vapor, pero no es mucho aquí en esta parte. Solo que yo llego a sobrecalentar prácticamente el líquido. Y cuando yo llego a un espacio donde varía el área, consecuentemente varía la presión dentro de ese equipamiento, lo que se hace es promover rápidamente la ebullición del líquido. Entonces, el líquido llega a hacer la ebullición aquí, el vapor se separa por la parte superior. Y en el caso de la circulación forzada, como dice, yo recirculo el líquido. Entonces, tengo una tubería de bajada, ¿verdad? Un tubo de descenso también se lo denomina, y vean aquí, ese tubo de descenso está conectado a esta bomba que va a hacer recircular el líquido. ¿Está bien? Entonces, esa recirculación se da justamente por medio de esta bomba, ¿sí? La alimentación ingresa en este punto, absorbe el calor del intercambiador de calor externo, vean que aquí tengo el intercambiador externo, ¿sí? No está dentro del equipamiento propiamente dicho. Y la vaporización o la evaporación se da básicamente en este recipiente. ¿Ok? Entonces, la circulación forzada yo aplico para líquidos viscosos y aquellos que tienden a incrustación. Además de lo que vimos recientemente, que la calefacción se hacía en forma externa, yo puedo tener los calefactores internos también. ¿Ok? Y también puedo hacer la recirculación. Bien, entonces, ¿cómo yo hago? Vean aquí, tengo la bomba, tengo la alimentación. Esta alimentación es bombeada por esta bomba. Ese líquido es proyectado justamente, pasa por el interior de los tubos y finalmente vean aquí que tengo una especie de plancha. Entonces, ¿qué va a pasar? El líquido va a pasar, ingresa en los tubos, se va a formar cierta cantidad de vapor. Si hay líquido todavía saliendo de los tubos, va a chocar contra esta superficie, el vapor va a ser separado y el líquido va a caer de vuelta, ¿verdad?, a la zona de líquido, que va a ser recirculada en el equipamiento. ¿Está bien? Entonces, esto es cuando yo tengo el intercambiador dentro del equipo y esto cuando tengo el intercambiador fuera del equipo. ¿Ok? O de la carcasa principal de evaporador. ¿Alguna pregunta en relación a esto, señores? Creo que no, profe. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante, señores, ¿verdad? Porque se utiliza mucho en la industria justamente de alimentos en diferentes aplicaciones.
¿Ok? Entonces yo uso circulación forzada cuando hay tendencia a incrustaciones, aumento de la viscosidad de mi líquido, de mi fluido principalmente. ¿Ok? O cuando estoy trabajando con una solución sobresaturada y voy a llevar eso después a cristalización. Bien, también tengo los evaporadores de película. Ya concluyendo, los evaporadores de película son un tipo diferente de evaporadores. ¿Por qué? Porque en este caso la cantidad de líquido que ingresa es regulada y se forma justamente una película dentro de los tubos. Yo tengo el tubo y a través de, alrededor de esa tubulación, en el interior, ¿verdad? Se forma una pequeña película que tiene una fase líquida y una fase de vapor. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona básicamente esto? La formación de una película de líquido se da justamente en la tubulación. El líquido ingresa por la parte inferior, ingresa a los tubos, estos son los tubos, y hasta esta zona aproximadamente yo tengo gran cantidad de líquido. Después el proceso de evaporación justamente va formando una película en el resto de la longitud del tubo, y en esta etapa que se forma la mayor cantidad de vapor del equipamiento. Lógicamente puede haber algún arrastre de líquido y para eso se usa una chicana o una barra o una placa que lógicamente obliga a que el líquido caiga de vuelta dentro del equipamiento. ¿Ok? Yo puedo hacer también una recirculación de ese líquido. O sea, eso va a depender de cómo yo voy a ir operando ese equipamiento. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la dimensión de este tipo de tubos verticales de película ascendente? ¿Por qué es película ascendente? Porque el líquido y la película que se forman van subiendo y llegan hasta al espacio de vapor donde se separa el líquido y el vapor. ¿Ok? Entonces, tengo hasta 50 milímetros de diámetro de esa tubulación. Como les dije, puedo alcanzar hasta 11 metros de longitud en estos tubos, y cuanto más largos son los tubos, es mucho mejor porque el tiempo de residencia es menor. O sea, puedo usar temperaturas, debo usar temperaturas más bajas, entonces pasa el líquido a través de esas tubulaciones y se va evaporando. Como les dije, la alimentación es inferior, se forma vapor y líquido dentro de los tubos que chocan por la placa, ¿verdad? Y esto, el de película, no es apto para líquidos viscosos. O sea, es para líquidos no viscosos, no apto para líquidos viscosos, ¿ok? Bueno, también así como hay película ascendente, también tenemos el de película descendente. En el caso de película descendente, sí puede ser aplicada, puede ser aplicado este evaporador para materiales o líquidos viscosos. Entonces la alimentación no se hace por la parte inferior, sino que por la parte superior se distribuye a través de una placa de distribución, ingresa el líquido en los tubos y a medida que va bajando se va formando vapor. Sin embargo, vean aquí, al final yo tengo una cantidad de vapor, pero también tengo una cantidad de líquido. Este descenso es muy rápido y se forma también una película dentro de esos tubos. Yo lo que quiero que entiendan es que dentro de esos tubos no es que el tubo está lleno de líquidos. También se va formando una película porque justamente la distribución de ese líquido permite que entre una cantidad baja de líquido dentro de los tubos, se forme la película y se dé el proceso de evaporación. Tanto el vapor como el líquido concentrado ingresan a este espacio o cámara de separación, ¿verdad? Por la parte inferior yo tengo el condensador, tengo el líquido condensado, ¿sí? Y por la parte superior tengo el vapor que puede pasar a otro condensador, ¿está bien? Entonces, la diferencia entre película ascendente y descendente es justamente el tipo de alimentación. Ambos son de formación de película, ¿sí? Dentro de los tubos, pero difieren justamente en que el de película ascendente no es para fluidos viscosos, pero el de película descendente sí es para fluidos viscosos, como se ve en la fotografía. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores?
Profe, las alimentaciones deben ser continuas. La alimentación es continua, sí, porque estos justamente operan de forma continua. Entonces lo que yo hago es distribuir la cantidad que ingresa, si es limitada por la placa de distribución. ¿Está bien? Entonces yo puedo alimentar continuamente esto, y de hecho en las fábricas de jugo, por ejemplo, se ingresan estos líquidos, el líquido en la alimentación, y pasa rápidamente y se evapora rápidamente sin que justamente yo tenga mucho tiempo de contacto con los tubos calientes, ¿verdad? Entonces, estos de lámina, película descendente o ascendente, justamente son para alimentos o fluidos o líquidos que son muy sensibles a las temperaturas elevadas. Entonces, yo puedo operar estos equipos de película justamente a un tiempo de retención muy bajo. Con eso, consecuentemente, yo no promuevo la descomposición de mi jugo. O sea, de hecho, Frutica usa evaporadores de tubos verticales largos de película ascendente, ¿verdad?, para fabricar su jugo concentrado. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de contacto mínimo, se consigue un jugo concentrado y que no tiene justamente ese sabor a quemado, ¿verdad?, por una reacción química de Maillard que se da por la descomposición de los azúcares. En evaporadores como de este tipo que vimos, que se usan en la industria de azúcar, lógicamente yo tengo un tiempo de evaporación, ¿verdad? Y esos líquidos normalmente pueden resistir cierta cantidad de temperatura, o yo puedo operar en forma de vacío. Entonces, puedo reducir el tiempo de contacto por aplicar vacío. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición es más baja aplicando vacío, pero igualmente requiere mucho más tiempo de residencia en este tipo de equipamientos que en el tipo que vimos de película ascendente o película descendente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Bien, y por último, voy a mostrarles el equipamiento denominado evaporador de placas. El evaporador de placas se utiliza mucho en la industria de jugos y se usa mucho también en la industria de lácteos y la producción de jaleas, donde yo necesito concentrar, pero que ese líquido no sea alterado por la temperatura, o sea, no se descomponga ese líquido o el contenido de ese líquido por acción de la temperatura, ¿verdad? Y ustedes están viendo aquí justamente las placas. Y las placas funcionan, vamos a comparar un poco con lo que vimos con los filtros prensa. ¿Se acuerdan que teníamos placa, filtro, placa, filtro? Bueno, aquí tenemos cosas, placa, 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 unas placas unidas a otras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De un lado, o sea, yo tengo varias placas, esas placas contienen unas canalizaciones en su interior, ¿sí? Y tengo, sí, una entrada, por ejemplo, de vapor, ¿sí? Vapor de agua, vean aquí, el que está en rojo, ¿sí? También tengo una salida del vapor que se genera del proceso de evaporación del líquido, ¿sí? Y tengo, lógicamente, la entrada de la alimentación, por un lado, y tengo también la salida del condensado, tanto del vapor de calefacción como el condensado que se pudo haber formado, o sea, que se forma para concentrar justamente el licor, ¿verdad?, o el alimento, o el producto. En este caso, el equipamiento muestra que saca el licor por una tubería contigua a esta. Entonces, ¿qué sucede? Tengo en el interior, o sea, consiste básicamente en placas superpuestas. Dice que en su interior contienen canales para la entrada de alimentación, entrada de vapor, salida de vapor, líquido concentrado y condensado de vapor, ¿verdad? El líquido concentrado se bombea, dice, en el interior entre placas. O sea, tengo una placa. En la parte central hago circular el líquido que necesito concentrar, y por la parte externa, ¿verdad?, o las placas, el otro lado de las placas adyacentes, circula el vapor que va a transferir su calor a través de la placa para calentar el líquido en la parte central. Entonces, el líquido de la parte central se evapora, se separa el vapor del líquido, ¿sí? Y por otro lado, se obtiene el condensado de esa alimentación. ¿Está bien? O sea, básicamente funciona
De la misma forma que vimos anteriormente en otros equipamientos, tengo dos placas, un espacio o una cámara donde se realiza la ebullición del líquido y por la parte externa de esas placas circula el líquido de calefacción. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de evaporadores? Su tiempo de residencia también es muy corto, ¿verdad? La velocidad de circulación también del líquido dentro del equipamiento es muy rápido, ¿sí? Y consecuentemente esa transferencia de calor es muy elevada, ¿cierto? Incluso mucho más superior al de evaporador de tubo que vimos anteriormente. Esto se utiliza, como les dije, mucho en la industria de alimentos. ¿Está bien? Bien. La próxima semana vamos a hablar sobre un equipamiento, un sistema de uso, de forma de usar justamente los equipamientos de evaporación, que se llaman de múltiple efecto. ¿Está bien? El equipamiento de múltiple efecto, como dice su nombre, tiene varios tipos tiene un mismo tipo de evaporador, por ejemplo, pero la alimentación, ¿verdad?, del líquido a concentrar sirve, o sea, aquí ingresa la alimentación, se evapora se forma el vapor, el líquido concentrado del primer evaporador alimenta el segundo evaporador. ¿Está bien? El segundo evaporador forma su vapor y el líquido concentrado del segundo evaporador alimenta el tercer evaporador y así sucesivamente hasta el cuarto evaporador. Vean aquí que el vapor del primer efecto de la serie de evaporadores ingresa a la calandria o a calentar el líquido en el segundo evaporador. El vapor del segundo evaporador es utilizado para calentar el tercer evaporador y el vapor del tercer evaporador es utilizado para calentar el último evaporador. ¿Está bien? ¿Qué es lo que yo estoy consiguiendo con este equipamiento, con esta serie de equipamientos en forma de multiefecto? Justamente, yo tengo la mayor cantidad de vapor para calentar inicialmente aquí. Este mismo calor que formó el vapor, voy a ahorrar en energía porque ese vapor que sale de aquí a alta temperatura va a ingresar a calentar el otro evaporador y así sucesivamente. Entonces, usando múltiples efectos, justamente lo que yo hago es economizar energía en el proceso. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, señores? Sí, profe. Bueno, perfecto. Voy a dejar por aquí porque la clase se extendió mucho. La próxima semana vamos a cerrar la idea de lo que es múltiple efecto y vamos a ver algunos otros conceptos que debemos considerar en la evaporación.